días, hermanos, hermanas, ¿cómo estamos? ¿Todos bien? Qué bueno, hermanos. Un gusto tenerlos por aquí otra vez. Vamos a continuar. La semana pasada no pudimos estar por acá por algunas dificultades, pero aquí estamos, gracias a Dios, una vez más. Hemos estado hablando de las disciplinas espirituales. Bueno, es nuestra oración que estemos trabajando en eso, que estemos trabajando en mantener disciplinas espirituales en nuestra vida. Así de que esta semana es el último tema de las disciplinas espirituales. Vamos a estar hablando de cómo el pueblo de Dios se une a la obra de Dios. Así de que vamos a estar hablando en el libro de Juan, capítulo 15. Y bueno, para comenzar, hermanos, vamos a orar. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias en esta mañana, porque sigues siendo bueno, Padre. Porque tú sigues contestando oraciones, Padre bendito. Porque tú sigues obrando en la vida de cada uno de nosotros. Bendito Dios, ¿cómo podríamos nosotros agradecer? ¿De qué manera? Tu palabra nos lo dice que tú ya no quieres más sacrificio. Simplemente quieres obediencia, Padre. Obediencia es en la manera que nosotros podemos agradecerte, Padre, todo lo que has hecho y sigues haciendo por cada uno de nosotros. Bendito Dios, sí, sigue habiendo tantas situaciones difíciles en este mundo, sigue habiendo tanta violencia, tanta enfermedad, tantas necesidades, Padre, por las que está atravesando el mundo entero. Pero Padre, tú sigues en control de todos y cada una de las situaciones. Te pedimos, Padre, que tú estés obrando en aquel que está en necesidad, que tú estés obrando en aquel que está pasando por enfermedad, que tú estés obrando en la vida de aquel que todavía no te conoce, Padre. Que tú estés obrando en la vida de cada uno de nosotros, Padre, para que podamos compartirle a aquel que no te ha conocido. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos en esta mañana. Te pedimos que seas tú quien nos hable a través de tu palabra, Padre. Que seas tu Santo Espíritu hablando a cada uno de nosotros, tocando nuestro corazón, cambiando nuestra mente, Padre. Y que podamos discernir esta mañana en tu palabra, en lo que tú tienes para cada uno de nosotros a través de este tema, Padre, de cómo podemos nosotros unirnos y ser parte de tu pueblo, Padre, para así poder hacer tu obra en este mundo. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos y te pedimos que seas tú quien nos guíe y nos oriente. Y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, sí, el tema, uniéndonos a la obra de Dios. Y tal vez ya estamos aquí esta mañana, es domingo. Tal vez nuestra mente ya está ahí. Yo ya soy parte del cuerpo de Cristo. Yo ya soy parte de la iglesia. Yo ya soy parte de la obra de Dios. Bueno, queremos que la palabra de Dios quite toda duda que haya en nosotros. Queremos que la palabra de Dios quite cualquier duda acerca de este tema. Es por eso que vamos a estar en el libro de Juan, capítulo 15, verso 1 al 8. Y por lo regular nosotros siempre estos temas los comenzamos con preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué preguntas? Porque las preguntas nos llevan a reflexionar. Las preguntas nos llevan a pensar si en realidad nosotros estamos donde necesitamos estar. Si en realidad nosotros estamos haciendo lo que necesitamos hacer. Eso es lo que las preguntas nos llevan a en realidad reflexionar en algunos temas. Déjeme hacerle esta pregunta.
¿Qué tan ocupado o tan ocupada está usted el día de hoy? ¿Qué tan ocupados estamos en nuestra vida cotidiana? Yo en lo personal tengo un montón de papeles ahí por todos lados que necesito arreglar de mi trabajo. Ocupadísimo. ¿Qué hay de las actividades de nuestros hijos? ¿Qué hay de las actividades donde tenemos que estar ahí? ¿Qué hay de las actividades del hogar, del trabajo? Tal vez con los vecinos ocupados. ¿Qué tan ocupados estamos nosotros en este día? Es la pregunta que quiero que tengamos en mente. ¿Qué hay en tu agenda? Tal vez ahorita ya en nuestra mente estamos, ok, el servicio esperando que el pastor termine a las 12 o antes de las 12, yo voy a salir corriendo, voy a ir a la tienda, voy a ir a comer, voy a ir a hacer esto, voy a hacer lo otro. Se acabó el día y no terminamos con nuestras ocupaciones. ¿Qué hay en tu agenda? Y un poquito más allá, ¿cuál es el propósito de tu agenda? ¿Con qué intención haces todo lo que haces? Esa es la pregunta de esta mañana. Sí, somos personas ocupadas por naturaleza. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el propósito de las cosas que hacemos? Y no quiere decir que estemos haciendo algo malo. No quiere decir que estemos haciendo cosas malas. Pero, ¿cuál es el propósito de lo que estamos haciendo? Primero la palabra de Dios. Amén. Amén. Eso es lo que debe de ser. Primeramente la palabra de Dios y de ahí entonces lo demás vendrá. Pero vamos a la realidad. Vamos a nuestro diario vivir. ¿En qué estamos ocupados? ¿Y cuál es el propósito de nuestra ocupación? Creo que hubo alguien aquí en la palabra de Dios que se hizo esa pregunta en un momento de su vida. Un hombre que lo único que le pidió a Dios fue sabiduría. Lo único que le pidió a Dios fue sabiduría para guiar a su pueblo, para llevar y gobernar de la manera que Dios quería que gobernara a su pueblo. Le pidió sabiduría, el rey Salomón. Solamente le pidió sabiduría a Dios. Y conocemos la historia del rey Salomón. Conocemos la bendición que recibió. Conocemos, pero en algún momento de su vida, él se hizo esta pregunta, ahí en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, verso 3. ¿Cuál es la pregunta? Dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con el que se afana debajo del sol? En otras palabras, llegó un momento de su vida donde el rey Salomón se hace la pregunta, ¿de qué me ha servido todo esto? ¿Para qué? ¿Cuál ha sido el propósito de todos mis afanes, de todas mis preocupaciones, de todo lo que he hecho en la vida? ¿Cuál ha sido el propósito? Un poquito antes de esta pregunta, el rey Salomón dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo. ¿Con qué intención, con qué propósito hacemos lo que hacemos cada día? El tema es uniéndonos a la obra de Dios. Todo lo que hacemos del día a día tiene algo que ver con la obra de Dios.
mi trabajo, mis ocupaciones, responsabilidades por aquí, responsabilidades por allá. Todo eso tiene algo que ver con la obra de Dios. ¿Estamos ocupados con un propósito terrenal o estamos ocupados con un propósito eternal? Esa es una pregunta más en la que tenemos que reflexionar esta mañana. ¿Nos estamos ocupando con propósitos terrenales o nos estamos ocupando con propósitos eternales? Algo más allá. ¿O estamos pensando que nunca nos vamos a ir de este mundo? Y nos ocupamos en tantas cosas que son superficiales y que en un momento u otro se nos van a acabar. Esa es la pregunta. La pregunta detrás de todo esto es, después de nuestra agenda, después de todo el ajetreo, ¿cuál es el propósito de lo que hacemos? Algunos se mantienen activos para sentir que no están perdiendo el tiempo. Algunos nos mantenemos así activos y queremos que todo el tiempo estar activos para pensar que no estamos perdiendo el tiempo. Para otros, la actividad llena un vacío y da significado a su vida. El simple hecho de estar ocupados nos da significado de que tenemos valor, valemos algo, servimos para algo. Pero ese significado dura. El sentirnos ocupados, el sentirnos serviciales, dura el significado de eso. Dios quiere que nos ocupemos en sus propósitos para colaborar con Él y establecer su reino. Ese es el tema de esta mañana. De que en realidad pensemos y reflexionemos si lo que estamos haciendo y cualquier actividad que sea de nuestra vida tiene un propósito para la obra de Dios. El creyente debe de unirse a la obra de Dios en su iglesia y en el mundo. Aquí adentro y allá afuera. El creyente debe de unirse a la obra de Dios. La sesión pasada hablamos del cuerpo de Cristo. Que cada uno de nosotros somos esenciales para el cuerpo de Cristo. Para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Para el crecimiento de la iglesia. Para el crecimiento de la obra de Dios. Cada uno, independientemente del don que Dios le haya dado, es esencial para el crecimiento de la iglesia. Entonces, necesitamos preguntarnos si todo lo que hacemos en nuestra vida tiene un propósito para la obra de Dios. Vamos al libro de Juan, capítulo 15, y si alguien lo tiene por ahí, le puede dar lectura del verso 1 al 3. Amén. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Vemos la esencia de lo que Jesucristo mismo está diciendo aquí. ¿Por qué dice yo soy la vid verdadera? En el Antiguo Testamento la viña de Dios se refería al pueblo de Dios. Y vemos que fue una viña rebelde, que fue una viña desobediente. En Isaías 5:5 nos lo dice. Dice, por lo tanto, dice, Dios juzgó a su viña, Israel, diciendo, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña, le quitaré su vallado y será consumida.
aportillaré su cerca y será hollada. Esa era la viña del Señor, esa era la viña, el pueblo de Dios era la viña del Señor, pero ahora Jesucristo dice, yo soy la vid. Yo soy la vid, dice, y mi Padre es el labrador. Está haciéndonos referencia de que sí, Él es, Jesucristo es quien ahora va a sostener los pámpanos, quien ahora va a sostener a aquellos que darán fruto. Pero Dios Padre sigue siendo el labrador, sigue siendo el que cuida de la viña, sigue siendo el que le da el crecimiento, sigue siendo el que le quita lo que no necesita, o el que le da lo que necesita. Dios Padre sigue siendo el labrador. Jesucristo es la vid verdadera. Al contrario de lo que fue el pueblo de Israel. Dice, ahora yo soy la vid verdadera. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. ¿Qué es lo que nos está diciendo a través de esto Jesucristo? ¿Qué es lo que nos está tratando de enseñar a través de este pasaje? Primero vemos la importancia de la vid, pero también vemos la importancia y necesidad del labrador, que es Dios Padre. Pero aquí es donde empieza la situación, en el verso 2. ¿Quién aquí es labrador? ¿Quién aquí ha sido labrador o campesino, o alguien que ha trabajado con las tierras, con las plantas, con hacer reproducir, hermano? ¿Y qué podemos ver cuando sembramos aquella semilla? Cuando aquella planta empieza a crecer, ¿qué hace el labrador? La cuida. Le limpia la maleza, le limpia las hierbas que le puedan obstruir. Cuando ya empieza a crecer, empieza a dar fruto. Amén. Eso es lo que hace el labrador. La cuida en su totalidad. Cuando ya creció el arbolito y empieza a florear, y sabemos que va a dar fruto, y en algún punto el labrador tiene que quitar aquellas frutitas que no están dando el fruto como debería de ser. Empieza a podar el árbol, a quitarle aquellas ramas que están sobrando, que no están haciendo nada más que quitarle fuerza a aquellas ramas que están dando fruto verdadero. Eso es lo que hace el labrador. Eso es lo que Jesucristo nos está diciendo aquí. Sí, yo soy la vid, yo soy el árbol, yo soy el que va a dar y producir, pero Dios Padre es el que está dando lo necesario, es el que está cuidando de esta viña. Pues dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién lo quitará? Dios Padre. Todo aquel que no está dando fruto, dice, Dios Padre lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Verdad? Cuando vemos una frutita por ahí, de repente que le entró plaga, que le entró algo que no era bueno para la fruta, y se empieza a podrir. ¿Y sabe qué pasa cuando esa frutita está en contacto con las otras frutas buenas? También se pudren, también se echan a perder. Por eso es que Jesucristo dice aquí a través de este pasaje, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Nos está diciendo que nosotros como creyentes necesitamos empezar a dar fruto, y que cuando empecemos a dar fruto, Dios mismo empezará a quitar todas aquellas cosas que están estorbando,
que están haciendo que nuestro fruto en realidad no esté dando al máximo? La pregunta entonces es, ¿somos una rama con fruto o somos una rama sin fruto? Esa es la pregunta que necesitamos hacernos a través de este pasaje. ¿Cuál es el fruto que nosotros estamos dando como seguidores de Jesucristo? ¿Qué es lo que estamos haciendo como parte de la vid, como parte de ser parte del cuerpo de Cristo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es el fruto que estamos dando? ¿Ya estamos dando al máximo? ¿O Dios está todavía trabajando en nuestra vida, quitando aquellas cositas, aquellos detallitos que no nos dejan dar el fruto al máximo? Jesús nos advierte que su Padre es quien podará y removerá a aquellos que en verdad no pertenecen a la vid, pues no producen fruto, mostrando que no tienen una relación verdadera con Dios, con Jesucristo. Dios los irá quitando. De igual manera que el fruto vendrá en su momento. De igual manera que cuando empecemos a dar fruto, Dios nos ayudará y nos limpiará y quitará todas aquellas cosas que están obstaculizando el verdadero fruto. Aquí hay una pregunta y no necesita contestármela, hermano o hermana. No me la conteste. Pues la pregunta es, ¿cuáles frutos espirituales has visto en los miembros de tu iglesia? ¿Qué frutos espirituales tú estás viendo en los miembros de tu iglesia? Por si acaso, ¿cuáles son los frutos espirituales? ¿Cuáles son aquellos frutos espirituales? La palabra nos dice que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, mansedumbre, templanza. Estamos viendo algunas de estas cosas en los miembros de nuestra iglesia. Y si lo estamos viendo, ¿hasta qué punto lo vemos? Ese es el fruto del que nos está hablando la palabra de Dios. El fruto. Estamos dando fruto espiritual. Estamos siendo amorosos. Somos personas con gozo. Somos personas que en realidad tenemos paz en nuestro corazón, sin importar lo que esté sucediendo allá afuera. Somos personas pacientes, que por cualquier cosa nos prendemos y explotamos. Somos personas con benignidad. Somos personas con bondad. Somos personas de fe, que en realidad dependemos de Dios. Confiamos en lo que Él va a hacer, sin importar lo que esté pasando. Somos personas con mansedumbre, con templanza. Ese es el fruto del que nos está hablando aquí. Si en realidad estamos dando ese fruto. Después de esto, Jesucristo les dice a sus discípulos, verso 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Tal vez los primeros versículos los vimos así como sin esperanza, como, caray, ¿de qué me está hablando? Nos está hablando de recortarnos, de cortarnos de la vid, de sacarnos, de limpiarnos. Pero Jesucristo le dice aquí, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
por la palabra que os he hablado. Y entonces cuando pensamos, ¿y de qué nos está hablando Jesucristo? ¿Cuál es la palabra que nos ha hablado? Si recorremos un poco anteriormente al capítulo 14 de Juan, entonces nos habla y nos aclara que Él es la verdad y la vida. Y que nadie va al Padre si no es a través de Él. O sea que si tú eres creyente, si tú has aceptado a Jesucristo, si tú estás viviendo una relación personal con Él, tú ya estás limpio. Tú ya estás en el camino. Tú ya estás en el proceso. Y simplemente es cuestión de tiempo donde vas a empezar a dar fruto. Donde vas a permitir que Dios siga limpiando tu vida. Donde vas a permitir que Dios siga haciendo la obra en ti y a través de ti. Es importante recalcar el punto de que la decisión de ver a los discípulos como pámpanos que dan fruto o que darán fruto ya ha sido hecha. Esa decisión ya fue hecha. Los discípulos de Jesucristo van a dar fruto. Esa no es la pregunta. La pregunta tal vez sea ¿cuándo? Desde el punto de vista del labrador, Dios Padre, los seguidores de Jesús son buenos pámpanos, son ramas sanas que darán fruto a su tiempo. Desde el punto de vista del labrador, que es Dios mismo, los seguidores de Jesucristo ya están listos para dar fruto y lo darán a su tiempo. A la luz de esta enseñanza no nos queda duda de que Dios espera, Dios quiere que todo creyente produzca fruto. Todo creyente, porque dice que aquel que no esté dando fruto, dice Él mismo lo quitará. Y aquel que ya está dando fruto, Él mismo lo limpiará. La pregunta no es si como seguidores de Jesucristo vamos a dar fruto. La pregunta es ¿cuándo? Y sí, tal vez en nuestra mente sí, hermano, claro que sí. Estoy esperando el tiempo de Dios. Dios hará su parte, hermano, si usted empieza a hacer la suya. El creyente está en las manos perfectas para producir frutos. El creyente tiene a Cristo como la vid verdadera, el Padre como el labrador y al Espíritu Santo como el fertilizante espiritual que nos preparará para dar muchos frutos en esta vida. Tenemos a la Santa Trinidad de nuestro lado. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Lo único que falta es estar en la disponibilidad de que empiece a trabajar en nuestra vida. Dios está inspeccionando para ver qué tipo de pámpano somos. Dios está inspeccionando nuestra vida para ver la evidencia de fruto espiritual en nosotros. Dios quiere ver ese fruto en nosotros, hermanos. Dios quiere ver el amor, Dios quiere ver la paz, el gozo, la benignidad, la paciencia, la templanza, mansedumbre, fe. Dios quiere ver eso en cada uno de nosotros. El creyente ya ha sido capacitado por la palabra de Dios para ser productivo. Cada uno de nosotros estamos siendo capacitados a través de la palabra. No es a través de nuestro conocimiento, a través de nuestro pensamiento, a través de lo que el vecino me dijo. No, es a través de la palabra que nosotros seguimos siendo capacitados para poder ser productivos, para poder ser ese pámpano que da fruto.
como dije al principio, cada uno de nosotros tenemos una agenda. ¿Está la palabra de Dios dentro de nuestra agenda? Esa es la pregunta. Si dentro de nuestra agenda hay tiempo para dedicarle a Dios a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través de la alabanza, de la adoración, a través de simplemente vivir en obediencia. Voy a invitar a alguien que vaya a los siguientes versículos, versos 4 y 5, de ahí de Juan 15. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Jesucristo nos hace saber que tenemos una necesidad. Una necesidad. Oh, hermano, yo tengo miles de necesidades. No, Jesucristo nos hace saber que tenemos una necesidad. ¿Cuál es esa necesidad? Dice, permanecer en mí. Esa es la necesidad que todo creyente tiene. ¿Y por qué nos dice permanecer? Porque esto sugiere que siempre existe el peligro de que nos desviemos, de que nos salgamos de los estatutos de Dios, de que busquemos otras cosas aparte de Dios. Por eso Jesucristo nos dice, permaneced en mí. Y cuando tú permaneces en Jesucristo, dice, y yo permaneceré en vosotros. Cuando nosotros hacemos nuestra parte, Él hace su parte. Y a veces, aunque no hagamos nuestra parte, Él sigue haciendo su parte. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida. Jesucristo nos hace saber que nosotros tenemos, independientemente de todas las necesidades que pensemos que tengamos, dice, tú tienes una necesidad. Esa necesidad es simplemente permanecer en mí. Es simplemente seguir buscando de mí cada día. Es simplemente sujetarte a mi voluntad. Es simplemente negarte a ti mismo cada día. Jesucristo nos lo hace saber a través de este pasaje. Simplemente permanece en mí, dice, y yo permaneceré en vosotros. ¿Ustedes han visto en algún momento alguna rama de durazno tirada en el suelo que esté dando fruto? No. Cualquier árbol, independientemente de su tipo de fruto que dé, a veces, aunque esté de ahí todavía colgada del árbol, pero que no está bien pegada, que no está bien conectada, se seca, se muere, no da fruto. Y es lo que nos está haciendo saber Jesucristo. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida. Si nosotros no permanecemos en Jesucristo, si no permanecemos en su voluntad, si no permanecemos en lo que Él nos está llamando a hacer, nunca vamos a dar fruto. Así de que, ¿qué hay en nuestra agenda? ¿Estamos ocupados? Sí, ocúpate. Jesucristo te hace saber simplemente, ocúpate de esto. Ocúpate de permanecer en mí. Lo demás es extra. Las demás ocupaciones son extra, las demás ocupaciones son superficiales, las demás ocupaciones son temporales. ¿Por qué? ¿Por qué son temporales?
Mire lo que nos dice Eclesiastés capítulo 2, verso 13 al 20. Dice, y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. ¿Qué será ese suceso que le acontecerá al uno como al otro? Tanto al sabio como al necio, tanto al pecador como al justo. La muerte. Todos vamos para allá. No importa cuán ocupados estemos en tantas cosas, sean buenas o malas. Todos vamos para el mismo camino. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre. Pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. ¿Por qué nos preocupamos tanto de las cosas de la vida, queriendo hacer cada día más? Para que el día que nos vamos viene alguien más y lo disfruta, en lugar de nosotros. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo, en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Todos tenemos y vamos hacia un mismo suceso. Cuestión de tiempo. Algunos nos vamos antes, algunos después, algunos de alguna manera, algunos de otra. Pero no podemos seguirnos ocupando de las cosas superficiales de la vida. Dice Jesucristo, permaneced en mí y yo en vosotros. Es la más grande necesidad que tiene el ser humano, poder permanecer en Jesucristo, poder permanecer en su voluntad, poder nosotros negarnos a nosotros mismos y en realidad empezar a dar fruto espiritual. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Eso es lo que Jesucristo hace referencia. Cualquier rama que está despegada del árbol, cualquier rama que se ha deslindado, no va a dar fruto, se va a secar. Por eso dice, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Si nosotros no estamos haciendo la voluntad de Jesucristo, la voluntad de Dios, simplemente, no importa cuánto fruto pensemos que estamos dando, de nada nos sirve. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí
nada podréis hacer. No podemos vivir una relación superficial con Jesucristo. No podemos estar viviendo una relación superficial, donde hoy sí, mañana no, donde hoy busco el tiempo a ver si mañana puedo, donde deja ver si mis otras ocupaciones me lo permiten. Simplemente Jesucristo nos llama a permanecer en Él a través de una relación auténtica, a través de una relación personal que nos lleva entonces a poder dar el fruto que Él espera de nosotros. Entonces lo que tenemos que hacer énfasis aquí es que sí, tenemos muchas ocupaciones, pero que la principal sea que nosotros permanezcamos en Jesucristo, que permanezcamos en su voluntad. Ocúpate de permanecer en Cristo. Cuando Jesús nos reta a permanecer en Él, es porque sabe que el enemigo busca desviarnos del camino y algunos pueden sucumbir en esa lucha. Algunos lo han hecho. Recuerdo que hace algunas semanas les hice la pregunta: ¿conoce a algún cristiano que no viene a la iglesia? ¿Conoce a alguien que usted sabía que vio que tenía don de algo dentro de la iglesia y que ahora no lo ve en la iglesia? Eso es lo que Jesucristo está haciendo referencia aquí. Por eso nos llama a permanecer en Él, porque hay peligro de que nos podamos desviar en cualquier momento. Jesucristo es claro: tu fruto es producto de tu relación personal con Él. El fruto que tú estés dando es producto de la relación personal que tú tienes con Él. Presenta a Dios una vida fructífera en Cristo Jesús. Cuando el Señor nos insta a producir fruto, ten la seguridad de que Él está creando en ti el querer como el hacer. Cuando Dios nos llama a que demos fruto, Él está creando en ti ese querer y ese hacer. Así de que anímate, simplemente permanece en Jesucristo. Quiero invitar a alguien que vaya a los versos del 6 al 8 de este mismo capítulo 15. Hasta el 8. En esto he glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Amén. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. No sabría yo cómo tomar esto, hermano. No sabría yo cómo explicárselo. Pero sí nos está diciendo que sí. Estas palabras eran para sus discípulos. Estas palabras son para el pueblo de Dios. Dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden.
Jesucristo nos invita a permanecer en Él. Jesucristo nos dice que Dios Padre está ahí, cuidándonos, para que sigamos produciendo. Está quitando aquellas cosas que nos están estorbando para que demos aún más fruto. Pero también nos aclara que habrá aquellos que en realidad no quisieron permanecer, que en realidad no aceptaron la salvación, que en realidad no recibieron a Jesucristo. Y que simplemente no fue una relación personal la que vivieron con Él. Y dice, que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Y aquí está algo que a todos nos encanta, hermanos. Aquí está algo que todos estamos listos y dispuestos a oír. Dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. La palabra nos anima, nos insta a que pidamos lo que queramos. Oiga, hermano, entonces, deje, yo tengo una lista aquí de cosas que quiero. La palabra dice que sí. Dice, si tú permaneces en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La pregunta al principio es si nosotros estamos haciendo y estamos ocupados, y todo en lo que estamos ocupados es para la obra de Dios, o es para nuestro propio beneficio, o es para lo que yo quiero. Por eso es que aquí nos aclara, Jesucristo dice, si permanecéis en mí, si tú estás haciendo mi voluntad, si tú estás teniendo una relación personal conmigo, si tú te estás negando a ti mismo, dice, y entonces mis palabras permanecen en vosotros. Mis palabras permanecen en vosotros, toda la palabra de Dios permanece en nosotros. Entonces pide lo que quieras. Pide lo que quieras porque se te será hecho. Cuando nosotros estamos en las cosas de Dios, en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios, créame que usted no va a pedir algo para usted. Créame que no va a ser egoísta. Créame que su ego se acabó. Y usted va a pedir para la obra de Dios. Por eso dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Jesucristo nos está simplemente haciendo un llamado a que nosotros permanezcamos en Él, a que busquemos su voluntad, a que estemos dispuestos. Porque dice el verso 8, dice, en esto es glorificado mi Padre. Esa es la manera en que nosotros podemos glorificar a Dios. Cuando empezamos a llevar fruto, cuando estamos viviendo en obediencia, cuando estamos simplemente haciendo su voluntad, siendo sus discípulos, siendo aquellos que están dispuestos a seguirlo, a donde sea, como sea. Si tenemos esa relación personal, vital con Cristo y conocemos su palabra, entonces nosotros podemos pedir con la completa seguridad de que Él nos escucha y de que Él nos responde. Cristo simplemente hace la advertencia y quiere que nosotros, que tú y yo, permanezcamos en Él, en una relación personal, en una relación de obediencia.
donde simplemente estamos buscando su voluntad. Entonces, ¿cuándo es que Dios es glorificado? ¿De qué manera estamos nosotros glorificando a Dios? Ya estamos dando fruto, ya estamos produciendo, ya estamos dispuestos a vivir simplemente bajo su voluntad. Tal vez estamos en el proceso, hermanos. Y oiga mis palabras, estamos en el proceso. Pero sí, Jesucristo nos anima, nos invita a que permanezcamos en Él, porque es la única manera de que podremos dar fruto en esta vida y en la venidera. Antes de que hubiera un ejército constituido en este país, cada ciudadano varón de las colonias norteamericanas era visto como un miliciano, un soldado de milicia. En la hora que fuera necesario, debería de estar dispuesto a defender. No importaba cuál fuera la hora o el día, dejaba lo que estaba haciendo y tomaba sus armas para defender sus derechos y su libertad. Hoy necesitamos creyentes, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, que tomen en sus manos el reto de mostrar el fruto del Espíritu para glorificar a Dios. En aquel tiempo era necesario que todo varón estuviera dispuesto para defender sus derechos. Defender tal vez su hogar, su familia, lo que fuera, su libertad. Hoy es necesario que haya creyentes, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, sin importar, que tomen en sus manos el reto de mostrar el fruto del Espíritu para glorificar a Dios. Hermanos, uniéndonos a la obra de Dios, a la obra de Dios, no a la obra de nadie más, no a la obra que yo quiero, a la obra que yo busco, sino uniéndonos a la obra de Dios, que tiene un propósito, que tiene un fin específico, que vemos que allá afuera cada día más y más es necesario. Somos llamados, y esto es una disciplina espiritual, simplemente que estemos en la disponibilidad de servirle a Dios y hacer su voluntad. Para terminar, hermanos, el rey Salomón, con toda su sabiduría, se hizo esa pregunta: ¿de qué me ha servido todo? ¿Qué he aprovechado de ello? ¿Cuál fue el propósito de todo lo que hice, de todo lo que construí, de todas las riquezas, de todo lo que tuve? De lo que hice y deshice, de lo que me mandé a hacer y hicieron. ¿Cuál fue el propósito de todo eso? Eclesiastés capítulo 12, verso 1. Dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Para Salomón esta fue la respuesta única de todo lo que vivió. Simplemente acuérdate de tu Creador. En los tiempos, en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas y te preguntes: ¿de qué sirvió todo lo que hice? ¿Qué provecho saqué de todo eso que viví? ¿Para qué me sirvió?
en realidad tuvo algún fruto. Dios y Jesucristo nos animan a que simplemente busquemos de Él y estemos listos para servir en su obra. Hermanos, que Dios me los bendiga.